Buenas noches. Vamos a ver el tema de la cultura. Nuestro enfoque que tiene que ver con la cultura va a ser un enfoque completamente cercano a los estudios de comunicación. Cuando se crea la escuela funcionalista, nace principalmente en Estados Unidos y esta es una teoría que trata de ver principalmente los efectos que va a tener la comunicación. Mientras tanto, principalmente dentro de la década de los 30 y durante la década de los 40, en Europa se está produciendo una teoría que está reflexionando acerca de la cultura. No solamente se está reflexionando acerca de la cultura, sino está reflexionando acerca de los nuevos cambios que están ocurriendo dentro de la cultura. Entre los nuevos cambios que ocurren en la década de la cultura, durante la década de los 30, va a ser la aparición de los medios masivos de comunicación. Principalmente en la década de los 30 tiene un gran impacto a nivel masivo la radio. La gente tiene más dinero para comprar radios masivos para que estén en todas las casas y también el caso del cine se convierte en un fenómeno de masas. La gente comienza a asistir, comienzan a existir varias estrellas de cine muy importantes y comienzan a existir también industrias de cada país que van a hacer muchas películas. El caso más destacado sería el de Hollywood, pero también en Alemania, también en Italia, también en Inglaterra, se está haciendo una gran producción cinematográfica. Entonces, en Europa van a estar dos autores muy importantes, que es Horkheimer y otro autor que sería Adorno. También otro autor que pertenecería a la Escuela de Frankfurt sería Walter Benjamin. Walter Benjamin y principalmente Adorno van a criticar esta sociedad y este consumo masivo porque, por ejemplo, en el caso de Benjamin, va a decir que se va a perder el aura en el arte. Antes, cuando yo veía una obra de Leonardo, cuando yo veía una obra de Picasso, era original, y esa obra que de repente era original, nadie la podía poseer, entonces tenía una aura especial porque solamente la podía ver en una galería, solamente la podía ver en un museo. Pero a partir de la década de los 30 y más posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, se van a hacer las imágenes masivas y ya todo el mundo puede tener un cuadro en su casa, en su sala, en su recámara, de cuadros famosos. Entonces Benjamin estaría diciendo que se pierde el aura en el arte. Entonces ellos, principalmente Adorno, consideraría que se está rebajando el nivel de la cultura. Este Adorno está por la cultura de élite, por la cultura de élite que tiene que ver con la ópera, que tiene que ver con el ballet, que tiene que ver con el teatro. Y cuando él empieza a ver los fenómenos de la radio, los fenómenos del cine y posteriormente los fenómenos de la televisión, va a dudar bastante de los nuevos medios de comunicación y principalmente porque en el caso de Adorno, él está trabajando en Alemania, llega Hitler y ve que estos medios de comunicación, como sería el caso de la prensa, como sería el caso de la radio, como sería también el caso del cine, van a servir a esta ideología completamente nazista. Cerca del año de 1933, cuando el nazismo emprende una persecución sobre los judíos, este Adorno tiene que huir. Huye primeramente a Inglaterra y posteriormente pasa a trabajar en Estados Unidos. En Estados Unidos sigue viendo cómo de repente la técnica cada vez se vuelve más dominante y esta técnica que se vuelve más dominante sirve a intereses de países, a intereses de gobiernos y lógicamente también acerca de la industria privada. Vamos a ver dos videos que tienen que ver con esta escuela, la escuela de Frankfurt, un video que trata principalmente acerca de la escuela de Frankfurt y otro video que sería más amplio. Este video trataría acerca de la industria cultural. Uno de los conceptos que acuñaron en la escuela de Frankfurt sería la industria cultural. La industria cultural tiene que ver con todos los bienes culturales, como serían los medios de comunicación, pero muchos autores van a agregar la industria del disco, la industria de las revistas, la industria de los periódicos, la industria del turismo, y todo lo que tiene que ver con las imágenes masivas. En el caso también de los nuevos medios, también estarían entrando dentro de la industria cultural. A partir de esto que menciona principalmente Adorno y Horkheimer, todos los países han tenido como un gran interés por ir viendo cómo se desarrollan las diferentes industrias culturales y se hace una medición de cada una de ellas, de la parte editorial, de la parte de disco, de la parte de nuevos medios, de la parte del cine, de la parte de la televisión, pero esos antecedentes tienen que ver principalmente con la Escuela de Frankfurt y ellos van a considerar que estos medios son parte de la cultura y los va a criticar a los de la Escuela de Frankfurt
porque va a decir que ellos son unos apocalípticos porque no creen para nada en los medios de comunicación. Va a haber otros autores que sí van a creer en los medios de comunicación, principalmente serían los de la escuela funcionalista, y esos autores, Humberto Eco le va a llamar los integrados. Entonces existen los integrados, que sería la escuela funcionalista, y los que serían los apocalípticos, que sería la teoría de Frankfurt. Humberto Eco quiere estar en el punto medio de que los medios de comunicación no son ni tan negativos, ni los medios de comunicación son tan masivos. Entonces, lo que trata de hacer Humberto Eco es ver este punto medio en cuáles serían los aspectos positivos de los medios de comunicación y cuáles serían los aspectos negativos de los medios de comunicación. Vamos a ver este video y después vamos a ver algunas categorías teóricas que tienen que ver con la industria cultural, con la cultura y con los medios de comunicación. La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social en Alemania en el año de 1923. Esta trataba de reunir fundamentalmente a autores interesados en el marxismo. El término de Escuela de Frankfurt es una denominación para referirse tanto a los pensadores miembros de este instituto y a aquellos influenciados por este. Inspirados en Marx, Freud y Weber, se sintetizó la teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. Esta teoría crítica se emplea para dirigirse a la doctrina que emplea la escuela. Existen varias teorías. Estas son: teoría de Weber es un análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo. También habla del Estado moderno, la racionalidad científica secular y la cultura y religión. Luego tenemos la teoría de Freud, que hace referencia al descubrimiento del subconsciente, además de la importancia del complejo de Edipo, y el análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y el comportamiento social irracional. También existe la crítica del positivismo, que se considera una expresión del conformismo, como filosofía, método científico e ideología política. La teoría marxista, que critica la ideología burguesa, además de hacer una crítica de la alineación del trabajador, materialismo histórico, y la historia es vista como una lucha de clases y explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Principales teóricos de esta primera generación de la escuela o precursores son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock y Erich Fromm. La escuela crítica se divide en 3 etapas. La primera, conocida como la etapa materialista, dada en los años 1930 hasta 1937. Esta etapa estuvo bajo la dirección de Max Horkheimer y en ella se realizó una reformación del marxismo. Este esperaba una transformación utópica, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que conformaban la sociedad burguesa capitalista. Como segunda instancia tenemos la teoría crítica, que se dio en los años 1937 hasta el año 1940. Para esta etapa terminaba la Gran Depresión de 1930. El interés de esta escuela fue entonces el de realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, etc. Para ello utilizan principalmente los análisis de la sociología, la psicología y la economía. Como la tercera etapa tenemos la crítica de la razón instrumental, dada en los años 1940 a 1945. Esta se basa en la desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas, racionales por los daños ocasionados en la Segunda Guerra Mundial, los cuales generan sentimientos de tristeza y dolor. Esto es algo lógico, siendo tantas atrocidades cometidas en la guerra. Bueno, ya vimos los principales representantes de la escuela de Frankfurt, que sería Max Horkheimer, Adorno, Benjamin y Herbert Marcuse. Vimos que de repente van a tener diferentes etapas, una etapa principalmente referida a la década de los 30, otra etapa también referida a la década de los 40, y su labor la siguen continuando en Estados Unidos y luego con su regreso a Europa durante la década de los 50 y durante la década de los 60. Estos autores van a ser muy importantes y uno de los principales términos que van a acuñar es el de industria cultural. La industria cultural, ellos tratan de ver que siempre obedece
a intereses de dominación, a intereses de control, a intereses de manipulación. Por eso ellos descreían completamente de casi la mayoría de la industria cultural y ellos preferían una cultura más aristocrática que tuviera que ver con la cultura de élites, y para ellos esta industria cultural que iba principalmente dirigida a las masas. Para ellos, en lugar de elevar la cultura, estaba rebajando todo lo que tenía que ver con la cultura. Vamos a ver un segundo video que trata ya de este concepto que acuña Adorno y Horkheimer, que sería el término de la industria cultural. La clásica, hace 2400 años, solo los ciudadanos atenienses podían acudir a las representaciones teatrales, y aunque el teatro barroco era un arte popular, solo la burguesía podía permitirse asistir a las grandes representaciones teatrales u operísticas del siglo XIX. El caso de la literatura es más extremo. Aunque la difusión de la imprenta a comienzos del Renacimiento contribuyó mucho a popularizar los libros, en países como España, la mayor parte de la población fue analfabeta hasta bien entrado el siglo pasado, lo que convertía la lectura en un pasatiempo para las clases medias y altas. En cuanto a los museos de arte, en su forma actual son también bastante recientes y no se generalizaron hasta el siglo XIX. La situación cambió en los estados europeos y en algunos americanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el llamado Estado social, la extensión de la formación obligatoria y el aumento del nivel de vida y del tiempo libre en las clases bajas produjo un afán creciente de muchos ciudadanos por acceder al disfrute de lo que hasta entonces había sido patrimonio de unos pocos. Algunos de los pensadores más lúcidos del siglo XX, vinculados a la llamada teoría crítica, predijeron la transformación total de la cultura en un bien de consumo, algo que se ha dado en nuestros días de un modo sorprendente. Un pensador cercano a esta escuela, Walter Benjamin, escribió en 1932 que el arte había perdido el aura de singularidad que lo caracterizaba, puesto que podía ser reproducido infinitamente gracias a las nuevas técnicas. Una obra de arte ya no es algo maravilloso porque podemos ver su reproducción exacta en nuestro cuarto de estar. El resultado de esta susceptibilidad de reproducir masivamente el arte es que hoy en día todos podemos tener en nuestra casa una reproducción de las Meninas, pero obviamente no tenemos las auténticas Meninas. Esto quiere decir que la obra de arte, al difuminarse, al expandirse por todo el mundo en imágenes infinitamente reproducibles, se desprende en buena medida de su valor original. Y podemos decir incluso que aunque todos podamos tener una suerte de Meninas vicarias, ya no nos interesan lo más mínimo. Dicho vulgarmente, diríamos que una reproducción de las Meninas en casa es una horterada. De esta manera, vemos que el arte se hace completamente cercano, próximo, pierde todo elemento de sacralidad. Por lo tanto, cuando decimos que el arte, o el disfrute más bien del arte, se ha democratizado, deberíamos tener en cuenta qué es lo que se quiere decir con esta utilización, a mi juicio, engañosa del término democracia. Más bien lo que ha hecho el arte es generalizarse. Esto tiene ciertamente un aspecto positivo, pero podríamos decir que lo que se gana en extensión se pierde en intención, y todo aquel elemento fruitivo que iba asociado al auténtico arte no reproducido, que hacía que la gente viajara en ocasión miles de kilómetros para disfrutar de una obra de arte en su contexto auténtico, se ha perdido completamente. Hoy tenemos, por lo tanto, el arte convertido en otra suerte de mercancía a la que se le aplica, bajo ese esquema de lo que llamaba Baudrillard acertadamente la sociedad de consumo, se le aplica un patrón de la típica fungibilidad capitalista, es decir, es un elemento más del consumo con el que podemos comerciar, que es objetivo de políticas, de gestión, de medios culturales. Esto indudablemente ha desacralizado el arte. Y además lo vemos, por ejemplo, en ese receptáculo tradicional del fenómeno artístico que son los museos. Hoy en día nos encontramos con mucha frecuencia con la paradoja de que museos espléndidos, que son en sí mismos obras de arte magníficas, obras arquitectónicas, no tienen ningún tipo de contenido. Por lo tanto, la situación parece haberse trastocado completamente. Nos gustaría ser capaces de ilustrar hasta qué punto esto ha producido una transformación
radical, y esa transformación ha contribuido, por lo tanto, resumiendo, a la vez que a popularizar y a extender el arte, a minimizar la calidad de su disfrute y a quitarle todo tipo de potencial transformador en la medida en que solo sirve para que las masas estén contentas con una especie de sucedáneo de disfrute. Esto, por cierto, se puede percibir perfectamente en una magnífica película, El coleccionista, de William Wyler. Este es un buen cuadro, ¿verdad? Sí. Sí, es un Picasso. La gente no tiene estas caras. Pues claro que no. Él no pretende dibujar las caras como son. Lo que intenta es expresar las caras como las ve, como las siente. Y porque él las vea así, el cuadro es bueno. No es una fotografía. ¿Qué hay de malo en la fotografía? Claro, no hay nada de La malo. fotografía no miente. Ni eso tampoco. Es una cara desde ángulos muy distintos. Es el carácter que hay detrás de esa cara. Una broma. Eso es lo que es. Una broma pesada. Que no puedas entenderlo inmediatamente no significa... Pero ¿cómo voy a entenderlo? Te voy a decir lo que pienso de esto. Que no significa nada. No solo para mí, para nadie. Tú dices que sí, porque algún profesor en alguna parte te dijo que sí. Os hace sentiros superiores, a ti y a tus amigos. Pero no creo que una entre 1.000.000 de personas normales y corrientes diga que esto es bueno. Una estupidez. Una estupidez y nada más. Y el libro también es igual de malo. Es estúpido. Ha sido constante, hasta tal punto que pronto el Estado decidió intervenir para proporcionar entretenimiento a sus ciudadanos. El resultado es la industria cultural, que ya fue prevista en los años 40 por Adorno, Horkheimer y Marcuse. La cultura, ya desacralizada y manipulable, no es más que otro objeto sometido a las reglas de la producción, la distribución y el intercambio. Se habla de gestores culturales y de ministerios de cultura. El poder ha intervenido en la cultura para proporcionar entretenimiento, para convertirla en un surtido de bienes culturales que distribuye de un modo que acaba recordando al pan y espectáculos de los emperadores romanos. El resultado, como afirmó Marcuse, es que las manifestaciones artísticas han perdido todo su sentido crítico y ahora, bajo la forma de productos de consumo, se han convertido en medios ilusionantes. De lo que se trata es de estar distraídos, de pasar el rato y, en la medida de lo posible, evadirnos de todas aquellas cuestiones que nos atenazan la vida. Muy bien, sí. Además me ha traído a la memoria un fragmento de la que, desde mi punto de vista, es la mejor película de Woody Allen, Ana y sus hermanas. Esa escena en la que Max von Sydow, el artista, ve cómo en su casa entra un patán enriquecido que le dice que necesita cubrir una determinada cantidad de espacio en su apartamento y necesita, por lo tanto, un cuadro que encaje en ese espacio y que también tenga un color determinado. El tipo, obviamente, monta en cólera porque le están haciendo una serie de exigencias que están ya no en función de los gustos del cliente, sino de cosas completamente aleatorias, arbitrarias y absurdas. Le dice, bueno, pero yo no puedo condicionar mi arte a esto. Y efectivamente esto nos va acercando al tema que queremos tratar, que es una reducción del arte a los aspectos más comerciales y materiales. Y más triviales. Sí, más triviales. Que es lo que precisamente denunciarán algunos autores posteriormente. Sí, y esta trivialización, además, en efecto, esta banalización, resulta terrible por la manera tan obscena en que se muestra, porque no es la típica pedantería mediante la cual un sujeto exhibe sus conocimientos, se supone que abundantes, en este caso sobre la materia artística, sino que además lo que se está exhibiendo es una impostación absurda, es un auténtico nuevo rico que no sabe nada de arte y que lo único que quiere es decorar su apartamento con el concurso de un pintor al que en alguna medida está humillando con este discurso basado únicamente en el dinero. Servirse de la obra de arte meramente como un bien posicional.
Sí, efectivamente. Lee, Frederick, os presento a Dusty Fry. Hola, Dusty. Hola. Dusty acaba de comprar una casa enorme en Southampton y ahora la está decorando. Sí, la verdad es que es una casa rarísima. Cantidades industriales de paredes. ¿Qué tal, amigo? Le he hablado de tus obras y está muy interesado. Yo tengo un Andy Warhol y también un Frank Stella. Es precioso, enorme, rarísimo, ya sabe. Si miras el Stella durante mucho tiempo, los colores empiezan a flotar. Es muy extraño. ¿Le agrada la idea de ser coleccionista de arte? Sí, pero tengo mucho que aprender. El arte no me enrollaba mucho cuando era joven. Ah, ¿Le gustan los dibujos? Sí. Ah. eh, es una monada. Pero en realidad necesito... Estoy buscando algo grande. ¿grande, Frederick? Enséñale los óleos. Todos están en el sótano. Frederick ha hecho una serie de pinturas que sé que le encantarán. Bueno, pero son grandes. Sí, algunos sí. Sí, algunos son muy grandes. Porque tengo cantidades de paredes enormes. Yo no vendo mis obras por metro cuadrado. Frederick, Yo sí considero que esto queda, por ejemplo, bastante bien reflejado en la película Ciudadano Kane de Orson Welles, en la que su protagonista... Bueno, en este segundo video vimos cómo el arte se convierte en una industria, y entonces el arte ya no va a valer solamente por ser arte, sino también va a valer por todos los diferentes factores comerciales que están influyendo dentro del arte. Entonces ahora va a valer porque hay un promotor, porque hay una galería, porque se está comerciando con ello, porque de repente estos nuevos ricos quieren tener una obra de arte más como prestigio, más que como producto artístico. Esto es un fenómeno que va a hacer el del arte más bien un negocio, y que ya no van a valer solamente los puros valores artísticos, sino también importan mucho lo que tiene que ver con los valores comerciales. Vamos a regresar a esta teoría de Horkheimer y esta teoría de Adorno y ver los principales conceptos que estos autores nos mencionan dentro de su teoría para entender más cómo se da la industria cultural y cuál es esta teoría de la Escuela de Frankfurt. Conceptos que son muy importantes de la Escuela de Frankfurt. El primer concepto sería el de industria cultural. Ellos verían principalmente a la industria cultural como una mirada crítica. Por eso también algunos autores les han llamado a ellos el pensamiento crítico. Y esta mirada crítica principalmente se va a ver reflejado en lo que son los medios de comunicación, y van a estudiar lo que tiene que ver con las industrias culturales, principalmente la radio, el cine y la fotografía. Ven que todas estas industrias culturales o que todos estos medios de comunicación cada vez se van centralizando más, se van concentrando más en una industria económica que trata de masificar todo lo que tiene que ver principalmente con los gustos de las diferentes personas. Como vimos en el video anterior, este pensamiento crítico no solo va dirigido a lo que serían los medios de comunicación, sino este pensamiento crítico también va a estar dirigido a lo que serían las obras de arte. Ellos ven que también el arte se empieza a volver cada vez más monetario, cada vez más dentro de una industria de lo económico, y que de repente los pintores, los fotógrafos, los cineastas ya no obedecen solamente a un interés artístico, sino también están obedeciendo a intereses que tienen que ver con la industria económica, con la industria del entretenimiento o con la industria que tiene que ver con el campo del arte. Aquí ya está, ¿no? Entonces lo tengo que echar a andar y tengo que empezar a grabar, ¿no? Aquí lo echo a andar. ¿Cómo lo hago? Ya. Entonces la relación que va a encontrar principalmente Adorno y Horkheimer va a ser esta relación entre la economía, principalmente de corte capitalista, y cómo esta industria capitalista, como esta industria económica, se va a relacionar principalmente con los productos culturales. Como mencionará Walter Benjamin, el arte se va a convertir principalmente en una mercancía. El arte y también los medios de comunicación se van a dirigir principalmente a la esfera del consumo. Y otra característica muy importante que estos autores van a dar a la industria cultural sería que ya de repente los medios se van a convertir en medios que van a estar siendo producidos industrialmente. Este sería, por ejemplo, el caso de los periódicos, que muchos de los periódicos alcanzan una fabricación
de más de 1 millón de periódicos y que van a llegar tanto a las clases medias como a las clases altas. Lo mismo ocurre con las películas, que unas películas ya van a tener un gran número de espectadores, o en el caso de la televisión, que van a tener un gran grupo también de consumidores. Entonces, como estamos viendo, todos estos productos, ya sea de la radio, ya sea de la tele, ya sea del cine o ya sea del arte, principalmente de las imágenes, van a ser producidos industrialmente, por lo que estarían perdiendo su carácter de ser únicos, sino ya van a ser dirigidos a públicos masivos y en muchos casos a sectores específicos. Algunos productos pueden ser dirigidos a la clase alta, algunos otros productos pueden ser dirigidos a las clases medias o pueden ser dirigidos a diferentes grupos sociales. Productos que van dirigidos a las mujeres, productos que van dirigidos a los hombres o productos que irían dirigidos al caso de los niños. Pero todos estarían relacionados con esta industria de la cultura. Y en esta industria de la cultura no solamente estarían los medios de comunicación, sino también podríamos considerar lo que sería el caso de la moda, el caso de la ropa y en algunos momentos también lo que sería el caso de la comida, el caso de los productos de alimentación. La relación que verían estos autores, Adorno y Horkheimer, es que van a relacionar principalmente esta industria de la cultura con una cultura de masas. Ya se piensa masivamente en los productos que se le van a vender a las masas, tanto en los medios de comunicación como en los objetos culturales, como sería el caso de una licuadora, un automóvil, un refrigerador, una máquina de escribir. Va a hacer una cultura masiva y esta cultura masiva encuentran principalmente Adorno, principalmente Horkheimer, que está partiendo a partir de esta masificación que en la década de los 40 y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial se va a producir en Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el principal productor de automóviles, de aparatos electrodomésticos y de películas, como sería en el caso de Hollywood, que van a ser distribuidas en Latinoamérica y muchos de estos productos van a ser distribuidas en el campo en todo el mundo. Los principales medios de comunicación que verían estos autores sería lo que tiene que ver con la radio, lo que tiene que ver con el cine, lo que tiene que ver con la televisión, y muchas de estas industrias van a tener un gran auge de crecimiento porque van a haber más industrias que producen cine, que producen televisión o que producen radio, y va a ser una expansión masiva de las industrias y que cada vez van a tratar de abarcar un campo más amplio de consumidores. La cultura de masas convertiría en una mercancía a todos los productos que se están enviando, ya sea de los medios de comunicación o ya sea de los electrodomésticos, por lo cual se va a crear un mercado cada vez más amplio que va a favorecer un auge económico para Estados Unidos. De hecho, la década de los 50 se considera la época dorada de Estados Unidos porque cada familia puede tener estos instrumentos en su casa, y no solamente puede tener estos instrumentos en su casa, sino va a haber un gran desarrollo inmobiliario, de trabajo y de crecimiento en Estados Unidos. Estos productos, lógicamente, ya no van a ser producidos como en la década del siglo XIX, que en la década del siglo XIX producir un carruaje o producir un vestido era exclusivo para determinadas élites. Ahora ese vestido ya se va a producir comercialmente y va a llegar a más personas. Antes los periódicos llegaban a pocas personas, a partir de la década de los 50 estos periódicos van a llegar a muchísimas más personas. Entonces estamos hablando de varios fenómenos característicos con la industria cultural. El primero sería la serialización, que ya los productos ya no se van a producir individualmente, como antes sería un vestido, sino se van a producir completamente en serie. Para producirse completamente en serie ya van a requerir de fábricas, van a requerir de una industria y van a requerir de contratar un número mayor de empleados para que trabajen dentro de estas industrias. Aparte de que se producen en serie, estos productos van a ser estándares. Esto lo podemos ver cuando nosotros vamos a comprar un pantalón, cuando nosotros vamos a comprar un saco. Existen determinadas tallas para ese saco, ¿no? Entonces pueden ser 30, 32, 34, pero de repente si yo soy muy pequeñito, necesito una talla especial, o si de repente yo soy muy grande, necesito una talla especial, o de repente
Cuando yo quiero una ropa que me quede exactamente a la moda, pues se tiene que ajustar en el cuello, en lo largo, se tiene que meter en lo ancho. Entonces, para que fuera un producto personalizado, requeriría de ciertos ajustes a cada persona, y sin embargo las industrias producen masivamente, estandarizadamente, y van a producir ciertos modelos que van a existir para determinadas temporadas y van a ir cambiando dependiendo de las diferentes temporadas, de los diferentes diseños de la diferente ropa. La última característica que va a mencionar la Escuela de Frankfurt tiene que ver con la división del trabajo. Entonces, cada vez en la radio o cada vez en la televisión va a haber puestos específicos, como el camarógrafo, como el microfonista, como la gente de producción, como la gente que va a distribuir lo que tiene que ver con los productos televisivos. Entonces va a haber una división cada vez mayor del trabajo. Si nosotros pensamos en una fábrica que produce ropa, entonces va a haber unas personas que se van a dedicar a cortar, otras que se van a dedicar a coser, otras que van a empacar, otras que van a hacer la publicidad para los productos. Entonces, las tres características se las verían estos autores de la Escuela de Frankfurt, que ya se producen en serie, se producen estandarizadamente, y tiene que ver con la división del trabajo, porque ya se vuelven productos completamente industrializados. Ya no hay ese producto manual que de repente existiría en el siglo XIX. Es muy curioso que uno de los pintores más importantes del siglo XIX, que era Manet, él se dedicaba en una fábrica de platos a pintar todas las florecitas que estaban alrededor del plato. Entonces estas eran como completamente artesanales, y en un día podía ser 5, 6, 10 platos. Cuando de repente ya no se producen artesanalmente los platos, Monet tiene que renunciar a su trabajo de estar pintando platitos y se va a dedicar a ser un pintor, porque se acaba completamente con la industria artesanal, con la industria de manufactura pequeña, y se pasa a producir los platos mediante una industria muy grande con división del trabajo, y con esta industria muy grande y con división del trabajo ya no van a ser artesanalmente. Entonces él solamente le queda dedicarse a ser pintor, pero en una entrevista él muy curiosamente señala que si no hubiera acabado con esta industria pequeñita en que todo se hacía artesanalmente, pues él seguiría trabajando en esta industria en esta industria que se hacía todo artesanalmente, y no hubiéramos conocido a este gran pintor si hubiera seguido trabajando de manera artesanal. presentación. Si ustedes se fijan, las tres características que acabábamos de mencionar hace un momento, que tienen que ver con que todo se produce en serie, todo es estándar y todo va a funcionar dentro de una industria, esto es muy evidente, como por ejemplo en las imágenes que estamos viendo,
que hay muchos empleados y cada uno de estos empleados realiza parte del proceso de producción. También este video exagera un poquito las condiciones, pero se ven trabajadores que están un poco contentos con realizar este trabajo, casi todos llevan un uniforme más o menos del mismo color, y con la única labor que van a tener durante estas 8 horas de trabajo es producir todo lo que tiene que ver con estos productos. Algo muy curioso con este capítulo de Los Simpson es que también se está burlando de los propios Simpson, porque hay un momento que vimos hace ratito que están produciendo los cassettes, los CDs de los capítulos de los diferentes Los Simpson, como algo completamente masivo, como algo que va dirigido a un mercado muy grande, de muchas personas, de muchos millones de personas. En esta imagen que estamos viendo a continuación, se ve que no solamente se producen productos como serían los CDs, sino también va a haber una producción masiva de productos que tienen que ver con los Simpson, como podía ser la venta de camisetas, la venta de juguetes, la venta de revistas, la venta de pósters, la venta de imágenes que tienen que ver con los Simpson. Si nosotros nos fijamos, no solamente estaría la venta de todos estos productos a nivel de objeto, sino también muchas veces cuando quiero acceder a estas diferentes caricaturas, yo tengo que verla en televisión abierta o en televisión con cable. Lo que descubrimos principalmente a partir de ver este videito es que van a mencionar estos autores de la escuela de Frankfurt, desde Adorno hasta pasando por Walter Benjamin y llegando a Herbert Marcuse, en que la cultura de masas, su principal característica es que es completamente alineante. No solamente sería completamente alineante, sino también va a tener un gran poder de manipulación. Va a tener un gran poder de manipulación porque es un producto perfectamente elaborado que va dirigido a un sector en particular y que está controlando y está jugando completamente con su psicología y está controlando y jugando completamente con sus emociones. Casi todos los productos culturales no estarían dirigidos a la parte racional de las personas, sino estarían dirigidos a la parte emocional de los que van a consumir este producto. Cuando yo compro un muñequito de Bart Simpson o cuando yo compro un muñequito del bebé Yola, está principalmente apelando a mis emociones, apelando a mis sentimientos, apelando a que de repente estos dibujos yo me identifique por alguna característica que ellos tienen, que puede ser su sonrisa, que pueden ser sus ojos, que puede ser la figura y todas las connotaciones que me va a estar transmitiendo estos diferentes objetos de consumo cultural. Otra característica que va a mencionar la escuela de Frankfurt sería que cuando yo consumo la televisión o yo consumo los medios masivos de comunicación, como podía ser el YouTube o como podía ser el Twitter o como podía ser todo lo que tiene, los fenómenos que tienen que ver con el TikTok, estoy anulando mi capacidad de reflexión, estoy anulando o estoy por lo menos suspendiendo todo lo que tiene que ver con mi capacidad crítica. Otra característica bastante negativa que vería la escuela de Frankfurt es que se está homogeneizando los gustos. Todo el mundo vamos a consumir la misma moda, vamos a consumir los mismos gustos, y si está de moda tal canción de Maluma o tal canción de un grupo de banda o de un grupo de salsa, va a ser homogeneizada para un gusto masivo, porque estos productos se producen masivamente para que sean consumidos por miles o millones de personas. Y la última característica que va a mencionar la escuela de Frankfurt es que me va a estar dando una versión distorsionada de la realidad. Casi siempre va a estar relacionada con cómo quiere la compañía o cómo de repente quiere los creadores de este producto que se vea la realidad. Entonces, si yo consumo mucho Marvel o si consumo muchos de los superhéroes, no es la versión real de la realidad, sino es una versión completamente parcializada, completamente mitificada de lo que están proponiendo los consumidores. Entonces, muchas veces ya no tiene nada que ver con el mundo real, sino tiene muchísimo más que ver con este consumo masivo, con este consumo que quiere detener o anestesiar estas facultades críticas. Otras características de la industria cultural es que los espectadores muchas veces, principalmente en la década de los 50, en la década de los 60 y en la década de los 70, son consumidores completamente pasivos. Yo llego de trabajar, me pongo a ver la televisión de una manera completamente pasiva. Piénsenlo en la actualidad, que de repente yo llego de trabajar
y me pongo a ver Televisa o me pongo a ver TV Azteca, y son programas de comedia o son programas que nos hablan en los noticieros y están completamente anestesiando nuestra capacidad de ser críticos. Y yo, en lugar de criticar o de ponerme como un receptor activo, voy a estar como un receptor pasivo, recibiendo los gustos que me proponen estos medios de comunicación. Otras características que tendrían que ver con la industria cultural sería la creación de deseos. Siempre me van a estar produciendo el deseo por el nuevo disco, por el nuevo pantalón, por el nuevo iPhone, por estar presente en YouTube, por estar presente haciendo TikToks. Entonces siempre yo quiero ir hacia ese producto, o yo quiero que se me vea dentro de determinadas plataformas. Ya también vimos que el estándar se va a producir dentro de estos medios de comunicación, y se va a producir porque todos vamos a consumir más o menos los mismos productos y de la misma manera. También otra característica que menciona la Escuela de Frankfurt sería el disciplinamiento. Antes, como que cada ropa, cada cuadro era completamente original, y ahora todo ya va a ser hecho en serie, y va a haber una disciplina, porque esta disciplina se va a estar apegando a mantener determinado orden social, determinado orden cultural, que va a ser principalmente obedeciendo a los diferentes poderes que están gobernando en determinados momentos históricos. Otra característica que ve Adorno y Horkheimer, que es una característica bastante negativa, es que ellos piensan que la cultura se está funcionando con el entretenimiento. Antes la cultura era una cosa y el entretenimiento era otra cosa. Ahora, de repente, también ciertos elementos de la cultura, y más principalmente dentro de las industrias culturales, se van a valorar de qué tanto están entreteniendo. Entonces la televisión tiene que ser entretenida, las noticias tienen que ser entretenidas, la radio tiene que ser entretenida, lo que está ocurriendo en los nuevos medios de comunicación tiene que ser entretenida. Entonces esto nos estaría dando una visión también bastante superficial de lo que es el mundo, porque todo se va a medir en función del entretenimiento. Cuando yo publico mis diferentes fotos en Facebook, siempre voy a estar sonriendo, divertido, en un lugar bonito, comiendo algo que se ve rico. Entonces siempre va a estar ligado a esta función, entre comillas, de que está sirviendo para entretener. Con esto estamos llegando a lo que vimos en la anterior diapositiva, que se suspende esta capacidad crítica dentro de los medios de comunicación, y principalmente de las mercancías que están produciendo. También esta producción de mercancías va a estar ligada a formas de vida dominantes. Hay una élite, hay un grupo de creadores que está proponiendo qué consumimos en música, qué consumimos en los medios de comunicación, y hasta qué consumimos en el cine. Si nos fijamos en el caso del cine, pues siempre las comedias, las películas de ficción, las películas de detectives, siempre siguen modelos que están repitiendo todo el tiempo, y que muchas veces son que ya sabemos en qué va a terminar esa película. Y cuando yo quiero ver una película completamente diferente, muchas veces se le denomina como una categoría de cine de arte, que estaría en contra de estas narraciones dominantes. También lo que pretenden principalmente los medios de comunicación era ganar dinero. Vamos a ver otras características de la industria cultural. Entre las otras características de la industria cultural es que van a ser completamente distractivos. Van a ser muy pocos los productos culturales, ya sea de cine, ya sea de noticias, ya sea de periódicos, que te quieren crear una facultad crítica. Esta facultad crítica, de repente, Adorno y Horkheimer las veían que ocurría en las escuelas, que ocurría en las universidades, que ocurría en los cafés. En el siglo XIX y principios del siglo XX había clubs, y en estos clubs se discutían problemáticas políticas, problemáticas sociales y principalmente problemáticas culturales. Cuando de repente dejan de existir estos clubs, estos cafés que son bastante activos para promover ideas artísticas, ideas culturales, la gente se queda principalmente en su casa a consumir radio, a consumir televisión, o a consumir lo que serían los nuevos medios de comunicación. Entonces llamarían así un poquito, con una denominación un poquito negativa, que se está narcotizando, que está suspendiendo la capacidad crítica. También los productos, aunque aparentemente se dirigen a ciertos grupos de personas
específicamente, como mujeres, como niños o como adolescentes, cuando se consumen los adolescentes van a seguir los mismos gustos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver algunos memes en Facebook donde vemos que de repente los chavos usan los mismos tipos de pantalones, el mismo tipo de tenis, o que muchas veces utilizamos el mismo tipo de peinado, el mismo tipo de pulseritas o el mismo tipo de shorts, ¿no? Entonces, aunque aparentemente van dirigidos a grupos diferentes, siempre hay una moda y todos vamos a tratar de seguir esa moda que está produciendo, y no solamente en la moda del vestir, sino también en los hábitos de consumo que van a estar en la cultura, que van a estar en la comida o que van a estar dentro de los diferentes medios de comunicación. Para realizar esto que propone la industria cultural, pues los individuos son completamente estudiados y se van a producir estos productos de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a sus preferencias. Es bien interesante que cuando uno, por ejemplo, ve televisión por cable, ahí de repente se van a anunciar productos que tienen que ver más, que están más dirigidos a la clase alta, ¿no? Entonces podemos ver determinados perfumes, determinados automóviles o determinado tipo de viajes que se anuncian por otros medios para que lleguen a esta gente que tiene una posición más económica. También lo que sería bastante negativo para la Escuela de Frankfurt es que ya todos los productos se van a unificar y van a ser una mercancía. La industria cultural estaría produciendo los objetos culturales como una mercancía. Esto siguiendo principalmente a Marx, que Marx decía que la mercancía siempre quiere ganar una plusvalía y que todos los objetos y mercancías que están produciendo son con el objetivo de ganar dinero. Esta idea que es para los objetos, la Escuela de Frankfurt la va a meter a la idea de los objetos culturales. Entonces los objetos culturales se convierten en una mercancía. Estarían diferenciados de un objeto normal, que sería un refresco, a una mercancía cultural, pero sí, los dos tendrían esta característica a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que ambos productos, los productos que consumimos como bebidas, como automóviles, serían equiparables a las mercancías culturales. Solamente tendrían este carisma de ser mercancías culturales, pero también las mercancías culturales estarían obedeciendo a todo lo que sería el ciclo cultural, principalmente ligado con el capitalismo. Bueno, ya vimos en esta serie de diapositivas los conceptos más importantes que tienen que ver con la Escuela de Frankfurt. Ahora vamos a ver otro video para hacer un repaso de todas las principales conceptos que menciona la Escuela de Frankfurt. Este es un video también corto, es un video de 7-8 minutos, en donde va a ser un repaso de todos esos conceptos muy importantes, y al final de este video vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Hoy vamos a ver algunos lineamientos básicos de la Escuela de Frankfurt. Básicamente, la Escuela de Frankfurt se refiere a 4 pensadores: Adorno, Marcuse, Habermas y Horkheimer. Estos autores escribieron alrededor de los años 30 y 40. Como algunos sabrán, Frankfurt es una ciudad que queda en Alemania. En esta época en Alemania estaba el nazismo. Estos autores tienen que escapar de Alemania y se refugian en Estados Unidos. Desde allí comienzan a postular toda su teoría, que es una teoría crítica, sobre todo muy crítica, respecto a los pilares de la modernidad, y va a tener como influencia muy fuerte al marxismo. Todos estos autores van a tener sus matices y sus líneas particulares, pero en general podríamos englobar este pensamiento de la Escuela de Frankfurt en lo siguiente. Una pregunta que podría ser, bueno, siempre hablamos de la razón, ¿no? Siempre se habla de la razón como una superación en el ser humano que lleva al progreso y a un futuro cada vez más feliz y próspero. Pero la razón, paradójicamente,
según estos autores, trajo 2 guerras mundiales, donde hubo sufrimiento, hubo muerte, asesinato, holocausto, etc. Con todo esto, ya tenemos un planteo crítico de que la razón que tantos filósofos se dedicaron a ensalzar no es tan así, sino que trajo un montón de sufrimiento y un montón de cosas negativas. Para analizar esto, van a plantear que existen 2 tipos de racionalidades para recuperar la crítica social. En primer lugar, van a hablar de la racionalidad instrumental, que también se puede encontrar como la racionalidad unidimensional o técnica. ¿A qué se refiere esta racionalidad instrumental? Básicamente a una relación utilitaria con el mundo, ¿sí? El mundo está ahí afuera, es externo a las personas, a los seres humanos. En tanto, la naturaleza como objeto, yo, ser humano, puedo usarla, transformarla sin importar los valores en todo esto. Esta relación utilitaria de naturaleza va a estar relacionada también con lo que sería el avance técnico y científico. ¿Sí? Y este avance técnico científico en realidad encubre aspectos negativos. ¿Sí? Se basa más que nada en lo útil, donde los valores quedan por fuera. ¿Sí? O sea, esta racionalidad instrumental, que es la que domina el pensamiento, lo que tiene característica es que separa a la naturaleza con respecto al ser humano. ¿Sí? Como si fueran 2 órdenes totalmente diferentes. El ser humano lo que hace es, mediante avances técnicos científicos, aprovechar esta naturaleza de modo útil, pero dejando de lado cuestiones valores cuestiones de valores y de moral. Asociado a esto, los medios de comunicación básicamente son vistos también de forma negativa por esta escuela de Frankfurt, porque básicamente los medios de comunicación, como en su época eran la televisión incipiente, la radio y los periódicos, lo que hacen es anestesiar al ser humano, el pensamiento crítico. ¿Sí? Lo que están haciendo es impedir la reflexión y la crítica. Si toda esta racionalidad siempre se relaciona con la no crítica y la no reflexión. Por eso se va a oponer rotundamente a la racionalidad reflexiva y crítica, que es justamente la que postulan estos autores. ¿A qué se refiere esto de crítica? Se refiere sobre todo a una superación de racionalidad instrumental y unidimensional. Partimos, en primer lugar, de una crítica. Siempre se habla aquí de crítica. Al modelo de las ciencias naturales. ¿Sí? Las ciencias sociales tomaron como siempre un modelo a seguir a las ciencias naturales. Pero acá hay una cuestión que no podemos dejar de lado, que es lo siguiente. En las ciencias sociales, el objeto y el sujeto coinciden, es decir, el objeto de estudio de ciencias sociales es el sujeto, en tanto el sujeto es el objeto, o sea,
Porque aquí hay una cuestión que, si miramos a lo social desde el espejo de lo natural, donde claramente se puede ver una separación del científico y lo que él estudia es objeto de estudio, si extrapolamos esto a lo social, no va a generar una conciencia crítica. ¿Por qué? Porque vamos a ver el objeto como algo separado de nosotros. Entonces lo que proponen esta escuela es lo siguiente. Básicamente un arma. ¿Cuál va a ser este arma que proponen? La crítica creativa. Que esta crítica lo que permite, o lo que tiene que permitir, es la recuperación de la reflexión. Ya como estamos criticando el modelo de ciencias naturales, que era el modelo dominante en la época, ya estamos haciendo un ejercicio de crítica creativa que va a llevar a la reflexión. Esta crítica creativa entre la racionalidad que propone estos autores, que la racionalidad es crítica y reflexiva, justamente lo que permite, o lo que debe permitir, es que el hombre se reencuentre, o sea, es reencontrarse con la naturaleza, como si fuera parte de todo, de un todo, ¿no? O sea, que no sean dos órdenes separados, sino que se concibe el hombre como parte indisoluble de la naturaleza. Y en suma, todo esto lo que permite es el arte del cuestionamiento, o sea, cuestionar el orden y cuestionar la realidad. Al cuestionar la realidad, abrimos la puerta a la imaginación de otras realidades posibles. Por eso siempre hablamos de racionalidad crítica, porque la crítica va a ser el arma principal que fomente todo este proceso reflexivo a través del cual el hombre se reencuentre con la naturaleza y pueda superar la racionalidad instrumental que fue la imperante hasta el momento en esa época.